Vamos a continuar con el Bhagavad Gita, una enseñanza universal. La semana pasada meditábamos en el verso 15 sobre el propósito de la fe. ¿Para qué nos servía la fe? ¿Cuál era el propósito de la fe? Y ahora en el 16, Krishna nos amplía un poco más las instrucciones y dice: mi querido Arjuna, aquel que en la vida humana no sigue el ciclo de sacrificios establecido así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano, porque solo vive para la satisfacción de los sentidos. Y en el significado, una vez más, se muestra la importancia del sacrificio como una parte integral de la vida humana, según lo establecido por los Vedas. La idea de sacrificio aquí, entender esto bien, chicos, no se refiere necesariamente a ofrecer objetos materiales, sino más bien un sentido de deber y entrega, donde uno realiza acciones no para su propio beneficio personal, sino para el bienestar de todos y en aras de principios más elevados. La vida centrada únicamente en la satisfacción de los sentidos se describe como vana y pecaminosa. La satisfacción sensorial puede proporcionar placer temporal, pero no conduce a una felicidad duradera ni a una comprensión más profunda de la existencia. Al contrario, puede llevar a un ciclo de deseo y sufrimiento, donde uno está constantemente buscando más placer y nunca encuentra satisfacción verdadera. Por otro lado, vivir de acuerdo con los principios de los Vedas y participar en actos de sacrificio lleva una vida de propósito y significado. El sacrificio aquí puede y debe entenderse como la dedicación a una causa más grande que uno mismo, la práctica de la virtud, la compasión hacia los demás y el compromiso con el crecimiento espiritual y la autorrealización. Y luego en el verso 17, y ahora ya comentamos los dos juntos, Krishna dice: pero para aquel que ama a su propia alma, a quien únicamente lo satisface el ser, para él no hay ningún deber. La idea de que la persona que encuentra satisfacción en su propia alma o en su ser esencial no está obligada a los deberes mundanos es un concepto profundo y tiene reflejo en varias tradiciones filosóficas. En el contexto de la enseñanza espiritual hindú, esta afirmación puede interpretarse como una referencia a un estado elevado de conciencia en el cual la persona ha trascendido los deseos y necesidades mundanas y encuentra plenitud en su conexión con lo divino o su verdadero ser. En ese estado, los deberes y las obligaciones convencionales de la vida ya no aplican, ya que la persona ha superado las ataduras de la existencia material. Esta idea también puede encontrarse en el budismo, donde el nirvana representa un estado de liberación de todos los deseos y sufrimientos mundanos. En el taoísmo hay una búsqueda similar de armonía con el Tao, una fuerza cósmica que trasciende todas las distinciones y categorías mundanas. Sin embargo, es importante notar que aquí no se aboga por la negligencia o el rechazo de los deberes mundanos, sino una comprensión profunda y genuina. No se trata simplemente de abandonar las responsabilidades y buscar el placer personal, más bien se refiere a una realización espiritual en la cual los deberes mundanos ya no tienen el mismo significado o importancia porque la persona ha encontrado una fuente más profunda de satisfacción y realización. Ahora que está viendo aquí esto, se te pasan muchas cosas cuando escribes. Aquí también puedes enlazar con el Evangelio de Mateo y de Juan, cuando Jesús hace la comparación de qué es el reino de Dios. Y dice: el reino de Dios es similar a un hombre que encuentra un tesoro en un campo, va a la ciudad, vende todo lo que tiene y se compra ese campo y se va a vivir allí. O es similar a un tratante de perlas, de joyas, que encuentra la piedra suprema, vende todo y se va y se queda solo con esa. Y luego el Señor advierte y dice: ten cuidado porque allí donde esté tu deseo va a estar tu corazón. Ten cuidado donde pones tu atención. Pero el reino de Dios es similar a esto.
¿Qué significa que encuentro un campo solitario? A menudo los místicos, para la gente ordinaria, piensan que son tipos locos, ¿no? Porque de pronto, como San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís tiró todas las propiedades que tenía por la ventana, tiró todo por la ventana, era hijo de una familia rica, pero él vuelve de la guerra, era un satria y vuelve transformado, ¿no? Siente esta revelación y renuncia a todo lo que tiene. Es que el reino de Dios es semejante a esto. Entonces al místico a veces se le toma por loco. ¿Cómo es posible que teniéndolo todo, dejó todo? Pero es que nunca tuvo nada. Es que esa es la ilusión. Creer que alguna vez tuviste algo. No tienes nada. Realmente no tienes nada. Este mundo es temporal. Y tú entras aquí, ves un espectáculo, como si te ibas, que antiguamente el teatro era gratis, ¿no? En Roma y en Grecia, ¿no? Entras a la función, ves la representación, te interactúas con ella, ves la función y la función se acaba y tienes que salir del teatro. No te vas a quedar. Termina la representación, baja el telón y te vas. Ni te puede llevar las butacas, ni te puede llevar el telón, ni te puede llevar los decorados, ni te puede llevar los efectos de la tramoya, no te puede llevar nada. No te puedes, el atrezzo, que es todos los objetos de atrezzo, que parece que usan lanzas y espadas, y es todo atrezzo. Este mundo está lleno de atrezzo del gran teatro cósmico de la vida que ya nos hablaba Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. No te llevas nada. No te llevas nada. Entonces, claro, Jesús te dice que el reino de Dios es semejante a esto. Yo dejo todo lo que tengo y he encontrado esto que es lo más valioso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es eterno. Ese no lo voy a perder. Ayer le leí a mi tía, que como sabéis le puso los poemas que tengo grabados de Santa Teresa de Jesús, el de vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Y hay un pasaje muy bonito donde Santa Teresa dice, esa vida de arriba es la vida verdadera. Dice, y esa vida no se alcanza hasta que esta vida muera. La que está aquí es la vida verdadera. La vida verdadera. Por lo tanto, si vivimos sin un sentido de trascendencia, no vives, duras. Y duras además prisionero de los temores. Pierdo, voy a perder esto, puedo ganar lo otro, a ver si gano, a ver si pierdo, a ver si tengo. ¿Dónde están los dueños de tantas grandes fortunas que tuvieron? Desaparecieron. Los constructores de las pirámides, los grandes, Tutankamón, el dineral que se gastó en su tumba, el pobre. Y lo tienen en un museo. Tú imagínate, si el hombre lo puede ver desde otro lado. Además, daros cuenta además cómo se pierde el respeto. El tiempo borra incluso el respeto. A ninguno de nosotros se nos ocurriría sacar a un muerto del cementerio de aquí de Novelda y exhibirlo. ¿No? Pero si son 30 o 40 años, está feo. Pero si pasas de los 100 años o de los que te llega un momento que dices, no, tú ya no eres un difunto al que hay que respetar, eres una momia. Y entonces ahora te podemos exhibir, ¿no? Y exhiben tu cadáver allí como si fuera, y van los niños y lo ven, y uy, qué feo, uy, qué no sé cuánto, y tú estás ahí con todo tu ajuar, toda tu cosa. Perdona, en algún momento, claro, el derecho hasta dónde llega, porque conforme a las leyes del Antiguo Egipto, con sus leyes, esa era su tumba, que estaba su nombre escriturada, vamos, que no, que estaba en los papiros, no en los papeles, pero en los papiros ahí ponía que la pirámide era mía, y el tal. Y llegaron los arqueólogos y no respetaron para nada, te abro la tumba, ve qué hay. Y sin respeto. El otro día, bueno, hace ya una semana, hace un par de meses o 3, estuve con Cunti, con la autocaravana, y estuvimos en Sagunto. Y me gustó mucho subir arriba a la fortaleza que sitió Aníbal, sitió Sagunto. Y bueno, pues por donde vino Aníbal, pero bueno, ahí estaba la fortaleza, por donde vinieron, por donde...
que luego se suicidaron todos. Y eso dio lugar a la Primera Guerra Púnica, la toma de Sagunto. Y arriba estaba el cementerio romano, las ruinas tal. Está relativamente, algunas cosas están, de los romanos queda poco, pero bueno, todavía la muralla y eso se ve, el monte por donde Aníbal colocó su ejército para sitiar la ciudad. Y lo increíble es que la subida hacia la fortaleza está llena de agujeros así, tumbas de judíos. Todos son tumbas de judíos. Y pasas por la ciudad y está el barrio La Judería, ves todavía las calles estrechas. Claro, todas las tumbas de los judíos están vacías, ¿no? Entonces digo, unos se han ido cotorreando a los otros. Unos muertos sacaban a los otros muertos para ver qué hacían antes de muertos. Y entonces, claro, hay una sucesión, hay una justaposición de culturas, donde la que tenía detrás sacaba a la otra para ver. Y pasaba por ahí todas las tumbas de los judíos, así en agujeros todos ahí puestos. Y de verdad, y no es morboso, es que si aprovechas las lecciones que te enseña la vida con absoluta naturalidad, de ver la vida y la muerte con lo que es, transitorio, sic transit gloria mundi, decían los romanos, ¿no? La gloria de este mundo es transitoria. Y yo iba subiendo por la cuesta arriba con mi mujer y decía, mira, ¿ves? Este pensaba, hoy qué problemas tengo, hoy no sé, a ver que el hijo no me estudia, a ver si suba, todos allí, no para arriba, no para arriba, no para arriba. Todos así, luego llegas a la ruina, ¿no? Y las casas y los restos del foro romano digo, oye, aquí en ese cacho de piedra alguno estaba sentado pensando que estaba haciendo algo muy importante. Estoy aquí dictando las leyes de Roma y poniendo el... Y ahora hay un guía que te dice, pase usted por aquí, que es Alama, y ahí están los restos de la tumba de... Y que yo pensaba, digo, joder, por eso es mejor la incineración, por lo menos nadie va a analizar tus cenizas. Digo, pero a mí me gustaría, de verdad, ¿eh? Yo pienso, vale, falleció, o mi madre, o un ser querido, un tal, a mí me da igual que sea dentro de un año o que sea dentro de 1000 años. A mí no me haría ni puñetera gracia que alguien cogiera la tumba de mi hijo y se pusiera a ver las caries, a ver de qué murió, qué enfermedad tenía y que me lo ponga en un museo. Dije, por lo menos, ¿no? Como decía, había un sketch de Typical, cuando trabajaba yo en el Escala, estaban ahí actuando y decía una cosa muy graciosa, decía el alto tip, decía, un respeto al artista. Y decía el bajito, dice, ¿qué al artista? Y a ti también. Y estaban los actuantes, por lo menos, joder, un respeto al artista. Y si aunque no sea artista, a ti también. ¿Entiendes? Pero es así. Y entonces en estos dos versos, el Señor te va, y desde el 15, ¿no? Te va enseñando cuál es el propósito, cómo tienes que llegar. Y cuando dice que la vida humana, quien de la vida humana no sigue el ciclo establecido así por los Vedas, pero Veda es una palabra sánscrita que significa conocimiento. No significa que te haga que seguir el ciclo que te describe las escrituras de la India, sino que tienes que entender el sentido, el espíritu del legislador. No que tengas que seguir textualmente como se hacían las cosas hace 3000 años. Porque tú no puedes seguir los mismos principios ni los mismos sacrificios en una sociedad que es completamente distinta, que es completamente diferente. Uno de los errores que cometen muchos líderes religiosos y muchos líderes de movimientos religiosos, ¿no? Es que se aferran a la forma y no al fondo. Entonces, claro, ¿tú cómo vas a coger la Torá, por ejemplo, si te dice que te tienen que matar a pedradas si era blasfemo? Entonces, ¿qué parte coges literalmente y qué no? Te vas a liar a pedradas en el siglo... Pues todavía los árabes lo hacen, porque como ellos siguen también el Antiguo Testamento, los árabes tienen el vínculo común, son religiones abrahámicas, pues por eso veis todavía que te dan de pedradas. O sea, una cosa que está hecha para un pueblo bruto, bestia, y no sé, pues lo aplican en el siglo XXI como si tal cosa, y te matan a pedradas. Y claro, el problema es que ese tipo de mentalidad es muy difícil de remover. Es muy difícil. Porque cuando te faltan certezas,
cuando te faltan certezas en la vida, la desesperanza es el motor del fanatismo. Necesitas agarrarte a algo sólidamente. Entonces, claro, al fanático, el fanatismo le da un marco de referencia en el que se encuentra seguro, en el que no tiene que pensar. No tiene que pensar. Ya no tengo que pensar en la angustia de mi muerte, no tengo que pensar por mí mismo cuáles tienen que ser mis pautas de conducta, no tengo que pensar por mí mismo cómo tengo que progresar. Me lo dan hecho. Si me meto en este grupo, lo tengo todo hecho. Las decisiones que las tome el líder, el mulá, el ayatolá o en su época que la tome el cura. A mí que me diga lo que... Y así yo no tengo que hacer nada, ya me lo dan todo hecho. Y lo único que tengo que hacer es ser un seguidor fiel. A cambio de mi entrega total, el resto lo tengo resuelto. ¿Miedo a la muerte? No, no te preocupes. Tú sigues esto así, que te van a... Tú te matas a 500 llevándotelos por delante con una bomba, pero tú vas a tener 22 mujeres en el mundo, 20 uríes y vas a tener... Y claro, tú ves aquí, y claro, aquí no puedo tener 22 mujeres. Escucha, pero allá... Entonces, todas las frustraciones que tú aquí no puedes, todos los deseos que aquí no puedes satisfacer, crees que los vas a satisfacer allá, en esa otra dimensión, que lo único que han hecho es un remedio de este mundo material, solo que con más facilidades en el mundo espiritual. Es decir, no te quedes con el bajo, que puedes vivir en el ático. Pero eso es un engaño, pero no lo puedes sacar de ahí. Es muy difícil sacar a alguien del fanatismo. Y más sorprendente aún es que gente que parece normal se presentan voluntarios al fanatismo y se van de cabeza. ¿Por qué? Por la inseguridad. Gente que nunca estuvo segura de nada. Entonces necesitan tener certezas. Y sobre todo, es que no estás buscando a Dios de verdad. Estás buscando ser superior. Estás buscando ser superior a los demás. Yo estoy en este proceso, esto es una... Cuidado, ahí está el mundo, pero yo... Y en verdad, estás cambiando el libreto simplemente para pertenecer a la aristocracia. Aristócratos, el poder de los elegidos. Eso significa aristocracia. Los aristos en la antigua Grecia, en el concepto de Hebra, era la gente más sabia, más preparada, ¿no? que guiaban a la sociedad. Pero tú quieres ser aristócrata sin sabiduría. Sin sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Eso es difícil. Hay gente que cree que la sabiduría es la erudición. Y no es cierto. Ser sabio no significa ser erudito. Puedes haberte leído y haberte aprendido de memoria todos los tratados que quieras, y eso no significa que seas sabio. Sabio es quien entiende el propósito de la vida. Ese es el verdadero sabio, quien entiende el propósito de la vida. Y sabio es un pastor que ve cómo Dios se aroma en la rosa cuando él va con sus ovejas y siente el olor de la amapola, de la rosa, de la flor, y siente la caricia de la naturaleza, y él realiza en su soledad. Él está entendiendo el propósito de la vida. El pastor no tiene ambición más que cuidar su rebaño. Pero no verás el pastor antiguo, ¿no? el trashumante, entiende al final esa trashumancia de sus ovejas, le hacen entender que él también es trashumante de la vida, que él también está trashumando. Y vas de una tierra a otra. Y cambiar de situación es trashumar, de una situación a otra eres trashumante de la vida. Y al final, como todas las ovejas, vas a terminar en el matadero. Entonces hay que tener, y no es un concepto pesimista de la vida, no, tienes que entender y buscar al Dios que se manifiesta en todo. Tienes que llevar una vida de gozo viendo a Dios en todo, viendo a Dios en las flores, en el viento, en el sol, en la lluvia. Sentir a Dios.
Todo el mundo quiere ver a Dios. Yo quiero verlo, quiero verlo. No, tienes que sentirlo. Siente a Dios. Cuando mi abuela me dijo, ya os contesto muchas veces, pero me gusta recordarlo. Yo tenía la costumbre de salir en mi barrio, como vivía al lado de la casa de campo, y cuando llovía, el olor del petricor. Después averigüé cómo era ese olor. El olor a tierra mojada es el petricor. Y se produce porque el agua al caer en la tierra que está viva, claro, hay un sulfuro en la tierra, un gas que se desprende cuando las gotas caen con fuerza, en la tierra fértil. Claro, el problema es que ahora llueve en las ciudades y hueles a asfalto. Y yo me salía a la terraza y, claro, era pequeño y la barandilla me llegaba por aquí, así, porque era de ladrillo, así, y sacaba la nariz y hacía. Y mi abuela se colocó detrás mía y me acarició así la cabeza y me dice, ¿qué haces, Chus? Y le dije, abuela, estoy oliendo la lluvia. Entonces me dijo, no, hijo, no huele a lluvia. ¿Sabes a qué huele? Y dije, pues, no, abuela, no. Me dijo, huele a Dios. Huele a Dios. Y de verdad, en esa frase está encerrada toda la sabiduría del mundo. Si eres capaz de percibir a Dios en el olor de la lluvia, como mi abuela, ya lo tienes todo. Y fíjate qué forma tan hermosa de dejarle un samskara, de dejarle una emoción en el alma de un niño. Y yo ahora cada vez que llueve y siento ese olor, el mismo de pequeño, la recuerdo a ella y me acuerdo de Dios. Y cada vez que llueve, gracias a mi abuela, Dios se me viene a la mente. Está oliendo a Dios. Y entiendo, gracias a esa frase, después entiendo cuando Jesús dice, no andar preocupados por qué vestir, porque mirad los lirios del campo, como visten que ni Salomón en toda su gloria tuvo galas más hermosas. Y entonces te das cuenta y dices, si en verdad Dios ya me lo dio todo. Lo que pasa es que yo me he creído que soy el protagonista de la obra, del espectáculo, y soy trashumante del teatro. Hago un papel, hago otro, pero me tengo que ir del teatro. Así que, ¿qué es lo que tengo que aprender para mi próxima función, si es que me toca volver a entrar? Tengo que buscar los tesoros ocultos de la obra. Tengo que ver más allá del texto, más allá del escenario. Tengo que ver lo que me quería transmitir el autor. Tengo que buscar al autor a través de sus personajes. ¿Recordáis en Súbete a una nube? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay los personajes de una novela que está sin terminar, que se dejó un escritor sin terminar en una vida anterior. Y él tiene que volver al país de las creaciones literarias para concluir las historias de sus personajes, para que puedan entrar en la ciudad de orden. Los que se quedaron sin terminar la obra están en la ciudad de caos. ¿No? Y a él le vienen a buscar, es decir, tú eres el autor, tienes que ir y vas a hacer de Mesías. ¿No? Y le llama Daniel Mesías en la novela. Y el final de la novela, estoy haciendo demasiados spoilers y que luego la quiero buscar, ¿no? Pero cómo vence el ego Daniel Mesías, cómo vence al canciller y todo lo que en él encuentra. Eso es lo más importante. I was explaining, Yasoda, one sentence of my grandmother. When I was a child, I liked to go outside in the balcony in my house when it started raining. I was living very close to the Casa de Campo. It's a big forest. And then I like it when I was a child to smell the soil with the rain. So one time I was about 7 years old maybe or something like that. And I was outside on the balcony doing like this because I was very low and the veranda is well like this. And I was doing like this. And then my grandmother came behind me and she told me, Jesus, what are you doing? And I said, I am smelling the rain. And then she told me, no, my boy, you are not smelling the rain. You are smelling the perfume of God. This is how God smells. This is the smelling of God.
And when I become big, I realize how simple way my grandmother, she was having the faith in God. If a person can feel God in the smell of the rain, she doesn't need any more. She has all the wisdom. I was explaining what is the real meaning of wisdom. Who is having a wisdom? We are thinking that a wisdom person is those who is very literate, read many books, do this, that. No. The real wisdom is that you can smell God on the rain. And to see in the flower, in the rose, in the smell of the rose, you see God there. And this life is like, I was explaining, this life is like a theater. You are coming inside, you see the function, but you have to go outside. The curtains will be closed, and you have to go outside. Then what is the purpose to fight or to look? Is nothing. But if I have to come back again to the theater, maybe next life I have to repeat this, now I must be clever enough. Try to understand which is behind the sceneries, behind all the matters. What is the real purpose of the writer of the book, who was trying to show me in that way? And this is the most important. And this is what Krishna is explaining here. And then those who realize this, then they can let everything and they can go to live inside of his own soul, where is the real happiness. Entonces, estos son los verdaderamente sabios, aquellos que pueden vivir en el alma, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Chaitanya Mahaprabhu, Rumi, entre los musulmanes también. Y yo siempre os digo esto, las religiones son es como una carretera, ¿no? Ahora os voy a dar otro ejemplo sobre esto, ¿no? Pero en los márgenes de las carreteras caminan los místicos, que parece que van, pero no van con los otros. Parece que están en la misma corriente, pero están en los márgenes de las carreteras. En la obra de Cartas a Dios hay un caballero de la Orden de Malta, que está hablando, no voy a hacer spoiler peruano, sobre esto, que dice, Dios le dice el sacerdote a uno de estos, a un caballero de la Orden de Malta, le dice, bueno, Dios escribe derecho con renglones torcidos, viendo todas las cosas que tenía que hacer, y el otro le dice, algunos no somos ni los renglones torcidos, somos los márgenes de Dios. Dice, pero hacemos nuestro trabajo desde los márgenes de Dios. Mirad, se me ha ocurrido un ejemplo que, para que entendáis, que se lo di el otro día, se lo di a mi mujer, que se me ocurrió el otro día hablando de los interminables desayunos filosóficos que nos damos. Mirad, la religión es como un arco. El arco es fuerte, la madera tiene algo de flexibilidad, pero tiene un límite, ¿no? Las escrituras es la cuerda del arco. Tú puedes tirar de la cuerda hasta un límite. Ese es el margen que la escritura te da. Y el alma es la flecha. La entidad viviente es la flecha. Entonces la flecha está en el arco, que es la religión, con la escritura tensas. El arco pliega hasta un límite, pero tienes que soltar la flecha. Y ya cuando la flecha se dispara, alcanza su meta. Pero la flecha no se puede quedar a vivir en el arco. ¿Qué sentido tiene? Haces todo, tira y la flecha se queda aquí, en el arco. Ese es un trabajo inútil, completamente inútil. Esa es la mayor pérdida que hay y desgraciadamente, para llegar a entender que tú eres la flecha y que tienes que soltarte con la ayuda que la religión durante un tiempo te va a sostener y la escritura, pero si no te sueltan, si no tienes un maestro arquero, estás fregado. Porque no es lo mismo un maestro de tiro con arco que un fabricante de arcos y flechas, que un fabricante de arcos. ¿Entendéis la diferencia? Los que están en las estructuras religiosas fabrican arcos con sus cuerdas, pero en verdad no tienen el conocimiento del maestro de armas, el que puede lanzar la flecha más lejos. Entonces no te quedes como flecha enganchada en el arco. Tienes que soltar
antes o después. Por eso Krishna más adelante en el Gita va a decirte, abandona toda forma de religión y tan solo entrégate a mí, no temas. Significa eso, suéltate ya. Ya has cogido la inercia, ya tienes la potencia, suéltate, ven a mí, no te quedes en el arco y en la flecha, perdón, en el arco y en la cuerda. I was giving what example? So what is religious and what are the scriptures? And I make the example that the religious is like one ark, made in wood, and the ark is strong, it has little flexibility like this. The scriptures is the cord. No? And you have another limit. But the arrow that you put there, the arrow is the soul, is the human being. So in the religious, the arrow can use the religious, can use the cord, but after or before you have to go away. But you cannot live inside of the ark and trap it with the cord. Then there is no journey for the arrow. So many people, they are become prisoners inside of the ark and the cord, but don't go far away. That's why Krishna say later in Bhagavad Gita, leave all type of religious and just came to me, which is telling, come out from the cord. You have to fly now. Now you have the tension, but the ark is not enough unless that you let the arrow go. And this is the difference. The religious, they are the makers of the ark and making with the cord. But if you don't have a master of the use of the ark, of the weapon, how really use, you are stopped. And then you are part of the makers of arks, but you are not in the other side of the warriors. Then the arrow does not go anyway. You become trapped there. Y eso es lo importante. Entonces, al final, si no tienes mucho cuidado, te conviertes en un artesano de la fabricación de arcos y cuerdas, y de ahí no sale, y te crees que el propósito es fabricar arcos, tener arcos. Y cuando ya está. Entonces, y es expandir, la técnica es expandir cómo se hacen los arcos. Y cómo, con las cuerdas y todo lo que llevan. Pero eso es una herramienta nada más. La religión es solo una herramienta. No es para que te quedes a vivir en ella. Cualquier escritura, la Biblia, el Corán, el Tao Te Ching, el Popol Vuh, el libro de los muertos de Isis, cualquier escritura, cualquiera, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, esto es un instrumento para que trasciendas, no para que te quedes a vivir en él. Y mucho menos lo pones en el suelo, te subes encima del libro y ahora dices, uy, soy más alto que vosotros. Soy más alto que vosotros. Y tú puedes comprender a Dios en el primer verso y no necesitas leer todo porque es la revelación. Si tu alma está despierta, quizá en un solo verso lo comprendiste. No hace falta que lo comprendas intelectualmente, se despertó la emotividad. Conectaste con Dios desde el corazón, no desde la razón, porque la razón siempre va a ser pequeña. Tú puede que tengas 300, 700 versos, ¿no? 700 cerillas. ¿No? Componemos cada verso con una cerilla. Muy bien, tengo 700 cerillas. Y tengo una montaña así de leña verde. Entonces me gasto las 700 cerillas, pero no he conseguido levantar ni un fuego. Pero si tengo un poco de paja seca, un poquito nada más, con una sola cerilla, provoco un incendio devastador. Ese es el sentido. Tiene que haber un trabajo antes en la tierra. Jesús dice en el Evangelio, en la parábola del sembrador, dice, tiró semillas, unas cayeron en tierra fértil, otros cayeron junto al camino y otros cayeron en las rocas. Las que cayeron en las rocas no consiguieron germinar. Las que cayeron en la orilla del camino comenzaron a dar algo de fruto, pero los caminantes, todo lo que pasó, las arrollaron. Tampoco lo consiguieron. Y las que cayeron en tierra fértil. Para verdaderamente entender el significado, tiene que haber un trabajo interno. Y este trabajo empieza con la humildad, con el reconocimiento.
No tengo ninguna buena cualidad, en verdad. Pero no es que me esté pegando con un faca, no. Es que no comprendo qué hago aquí, no comprendo el sentido de la vida, me creo que esto es así, esto es así. Tiene que haber un trabajo de bondad para poder preparar tu alma para recibir el mensaje. Por eso el pastor os daba este ejemplo por la sencillez. El pastor que ha estado viviendo así, que ha estado viviendo en la sencillez, ha estado trabajando la heredad de su alma. Ha estado en contacto con la naturaleza, con la forma universal de Dios. Y se ha ido enriqueciendo sin saberlo. Cada noche que dormía al raso bajo las estrellas, estaba acostado en la catedral maravillosa del universo que Dios le puso. Tenía un cielo de estrellas. ¿Quién puede, qué rey puede decir que el cielo que contempla cuando duerme es superior al del pastor? Por mucho oro y oropel que le hayan pintado en el techo y muchas escenas de ninfas y de cosas así, el pastor está en la capilla Sixtina de Dios, en la capilla universal, y ha visto tantas cosas, y ha realizado tantas cosas, y ha visto nacer y morir a tantos seres, sus propias ovejas, y ha tenido la ayuda del perro pastor, que era su perro fiel, que cuidaba de las ovejas. Y él mismo se ha puesto en riesgo protegiendo a las ovejas del lobo. Él ha estado dispuesto incluso a poner su vida en riesgo, se ha arriesgado por proteger a sus ovejas. Por eso Jesús usaba mucho el ejemplo de la oveja, el buen pastor. Y decía, ¿quién de vosotros, si tiene un rebaño y una oveja se le ha perdido, deja todas las demás y se adentra en el bosque y busca su oveja perdida? Las demás ya están a salvo. Dice, la encuentra en un hoyo y encontrándola ahí, dice, la carga sobre sus hombros, ni siquiera dice, ala, vete andando, no, la carga sobre sus hombros y la lleva con el resto. Esa es la verdadera misión del maestro espiritual. No pasarte de un rebaño a otro. La carga sobre sus hombros y te llevo con el resto. Tiene que haber ese trabajo previo. Esa es la verdadera sabiduría. Si tienes una cerilla, pero tienes leña seca, ya lo tienes todo. No hace falta más. Se prendió el fuego de la devoción. I was giving one example, Yasoda, that the Bhagavad Gita we have 700 verses. Each verse is like a one match, like fire. And then, of course, I have one matchbox with 7 matches. But I have a collection of wood, but the wood is green. So with 700 matches, you cannot put fire there. But if you have dry wood, even a small, like this, of grass, dry grass, with only one match, you immediately obtain the fire. Similarly, you don't need to put in your memory 700 verses like this. The problem is try to dry your wood. And how could you become your wood become dry? Make inner work. Like the man who is taking care of the lamps. He's sleeping with the cathedral of the stars. Which king has this type of floor over his bed? No one. No one. And this person is taking care of the lamps, is helping the new life to come, is putting his own life in risk when the wolves are coming, he's protecting the life of the other, and he has the assistance of his own dog, which is guide him through one part to other part, looking for the very best grass. So in this way, he's becoming wisdom. And only with one verse, fire start. Exactly. Those who are coming from previous life with their own grass dry, they don't need many theology. Only with one verse, they can reach God immediately. Because the flame of the love of God is immortal and remain forever. Entonces, por eso él puede, porque la llama del amor de Dios es inmortal, no se extingue. Por eso él enseguida, el que ha trabajado la tierra, el que la ha trabajado, él enseguida va a conectar, no necesita hacerse un experto en teología. Lee un verso
y automáticamente se reactiva en él la memoria atávica del amor que ella trae. Soplas el ascua y ya está. Y ya está. ¿Cuál es la misión del sacerdote? ¿Cuál es la misión del devoto? ¿Cuál tiene que ser la verdadera misión y la única misión de un verdadero maestro espiritual? Es soplar el ascua que está en el corazón de cada ser. No es más que esa. No es afílate a mi grupo, adórame, ponme en el... No, no es esa la misión. La misión es avivar el fuego, la llama de amor viva, que decía Santa Teresa de Jesús, la llama de amor viva. Animar el fuego, avivar el fuego. Es eso. Y Dios te está avivando el fuego de muchas formas, todos los días. Todos los días Dios te está tratando de avivarte el fuego. Pero tú estás en el verso anterior. ¿Entiendes? No hago ningún sacrificio, no hago nada, pensando yo estoy aquí en los sentidos, en compro, vendo. Estoy en el mercado de la vida, comprando y vendiendo. Y no has entendido para nada que has entrado a la función, ves la función y te vas. Hoy venía pensando esto en el coche porque cuando venía para acá, conduciendo, he adelantado un camión de Mamma Mía, del musical. Iba a ver ese Mamma Mía. Sí, por cierto, vine para acá porque van a estar, creo que están ya o van a empezar aquí en... Mamma Mía va a estar en el Teatro Principal de Alicante. Va a estar un mes representándose aquí. O ha estado, no lo sé si ha estado o va a estar, no, pero creo que era en marzo. Bueno, no sé, el caso es que era un camión de la compañía, porque lo ponía con Mamma Mía, el musical, con todo ahí llevaba... Bueno, no lo sé. Sí, sí, claro, obviamente, aquí no viene casi nadie así, pues cuando viene una buena compañía hay que ir a verla. Y justo lo adelantaba en mitad con la lluvia y con todo esto, ¿no? Y al pasar tuve esta realización, ¿no? Y dije, guácala, ahí va toda la tramoya. Sí, lo pensé así, ahí van todos los decorados, toda la tramoya, digo, mejor lo adelanto deprisa. Sí, dije, espérate que te enganchas, porque iba detrás de él y ya lo pasé así, que la tuve que estaba lloviendo mucho, y vi lo de Mamma Mía el pasado y le dijo, guaca. Digo, lo mismo en cualquier gasolinera, me paro yo también y cuando me he querido dar cuenta me salió y me han metido para adentro. When I was driving this evening, coming back home, I was driving, I had to pass one track. And this track belongs to one theater company, to one music hall. Mamma Mia is one music hall. And then I was passing here, so it will be better to pass fast, because there is all the illusion. You know, came to me. all bogus things, you know, bogus rings, bogus decoration, attraction. They say, this is the track of the attraction. We are in the way of the life. So I say, well, okay, you must be careful because maybe in one sleeping area, you stop your car by the side of this track, and before you are thinking, you are trapped in the company, in the theater company again. So I say, much better to pass away. I realized this, I thought on this. That's why I'm telling you that the God is speaking to you in every single corner if you have the eyes to look God. Others are passing the car, are passing the track. But I thought, one theater company here, be careful, bro, faster. Por eso os decía que Dios te está hablando. Si tienes la mirada despierta, vas a ver a Dios y vas a oír a Dios en tantos sitios. Todos los conductores pasan del camión y ven Mamma Mía, no piensan, o al contrario, pasan mal, uy, lo que me gustaría ver ese musical, ¿a dónde va el deseo? Y yo pasé y dije, chucha, ahí va la ilusión viajando en primera. Ahí está toda la tramoya, todos los falsos objetos, están ahí, falsos relojes, falsos riquezas. Hay un pasaje muy bonito en El ojo del huracán, cuando la molinera le describe al rey Lahore, cuando el rey Lahore le pide perdón por todas las muertes en ti, dicen todas las viudas que por mi causa tuvieron que morir. Y la viuda le da una lección muy bonita y le explica que la vida es como un relámpago que ilumina una habitación.
Le dice, durante el breve instante que la luz del relámpago entra en la habitación, se ve el oro y oropel, los mapas de naciones, de conquistas, de tal, pero luego, dice, viene el prolapso de la luz, se retira y todo vuelve, la habitación queda a oscuras. Durante un instante un fogonazo iluminó la sala. Y vistes la cama, la riqueza, el esto, los cuadros, los mapas de las guerras, de las conquistas, durante un instante. Y a continuación, ¡pum!, el relámpago pasa y otra vez queda la habitación oscura. En esa forma, y eso simbolizaba, y cuando iba ahí me recordó a la novela que había escrito, la del ojo del huracán, y eso, la ilusión. In one of my books, In the Eye of the Hurricane, it's explained, there is one dialogue with one king and one woman who works making grains, making flavor. And the woman said to the king, this life is like a one room on darkness. Then one thunder, in one moment, the light of the thunder goes inside of the room. And in that moment, you can see the bogus gold, you can see the picture, you can see the bed, you can see the furnitures, you can see this is the gold, the knives and forks in gold, everything is there. In the screens, in the wall, you can see the screen of this nation, the maps. No, this nation, this conquer, that, all the degrees, the wisdom, that, but only one moment, and after 1 second, flop, the thunder goes, and the room remains in the darkness again. So don't think in the room. Go behind the thunder. Go to the light. Y esa es la enseñanza. No te quedes, la molinera le da esa enseñanza, no te quedes en la habitación a oscuras. Ve detrás de la luz. Sigue la luz. Jesús decía, mientras que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. El mundo es la habitación a oscuras. Y mientras que está la gran alma, mientras que está ahí, Él es la luz del mundo. Sigue a la luz. No te quedes en la habitación. No te quedes en la oscuridad. No te quedes aquí. Por eso los saduceos, los escribas, los fariseos, los tal, se quedaban en la habitación. Y hay pasaje muy bonito, por eso Nicodemo tiene esa lucha. Él reconoce a Jesús como el Mesías, pero a su vez es rabino. Y tiene una posición y tiene una lucha interna. ¿Sigo a la luz o me quedo apegado a mi posición de rabino, ¿no?, en el templo, la posición que tengo en la religión? Y claro, cuando Jesús le dice, sígueme, Nicodemo no se atreve, porque tiene miedo a perder la posición, lo temporal. Y claro, Jesús te decía, déjalo todo, que lo dejes todo, compadre, y sígueme. Y dejarlo todo. Pero hay un sitio que todavía es más difícil de abandonar, porque incluso puede que abandones posesiones, puede que abandones cosas, pero el problema, ¿cómo abandonas la arquitectura del pensamiento que has construido? ¿Cómo renuncias a tu mente? Porque dejar todo es todo, incluida el concepto que tienes en tu mente, lo que tú creías que era el mundo, lo que tú piensas. ¿Qué es lo que le pasa a Judas en el Evangelio? Él también deja todo, él sigue a Jesús y deja todo, pero tiene la forma de pensar de un celote, de un patriota judío que quiere pelear contra los romanos. Entonces, él ha cambiado todo menos su pensamiento. Lo dejó todo, pero no cambió la forma de pensar. Por eso en la vida hay tantos Judas. Parece que dejan todo, parece que dan todo, pero internamente no cambiaron. Cambiaban de una posición por otra. Y eso es lo más difícil. Cuando dices, déjalo todo. Sí. Pero déjalo ahí. Jesus explained in the Bible, say to the disciples, let everything and go behind me. And it was a little different, no? Difficult, no? Many people, I touched to this, that, but the most difficult expression when Jesus it was telling, let everything, some people can let material things, but the problem, Yasoda, is here. You have to let also your mind, your way of thinking, change your way of thinking. Because
Temporarily you can let the furniture, you can let material things. But the big problem, when Jesus is telling you let everything, the problem is here. How are you going to change your way of thinking? Is that you are the same person. Maybe you are not dressed like a king, you are dressed like a poor man, but inside of your mind, you are the same. Exactly. Then you change everything so that nothing be changed. Entonces, ¿qué es lo que hace con esta forma de pensar? He cambiado todo, hagamos que todo cambie para que todo siga exactamente igual. Por eso veis que detrás de Jesús y detrás de los grandes reformadores, después la religión vuelve a coger los mismos hábitos. Y dice, ¿cómo es posible que después ves tantos sacerdotes que ahora son los nuevos saduceos? Igual que ellos fueron perseguidos, ahora se ponen ellos a perseguir y a machacar a los paganos y a destruir los templos, y así se acabó la cultura, ¿no? Por el fanatismo cristiano que vino después. ¿Cómo es posible? Porque no hubo el cambio aquí, porque en verdad no dejaste todo para seguir a Dios. Y para seguir a Dios tienes que cambiar tu pensamiento. Y el pensamiento es duro. Yes, yes, Yasoda. This is the very best. And the Lord is testing you with the proofs. Now I have to go to Madrid this day, but the Lord is testing me. Did you really change your life? Are you going still to give seva to others for nothing? Show me who you are. Y esa es la dificultad. Y el Señor así te prueba. Ahora enséñame quién eres, compadre. Las credenciales. Como hizo San Francisco. Como hizo Chaitanya Mahaprabhu. Un gran erudito, un tal, y ya no volvió a ser erudito nunca más. O en los pasatiempos infantiles que están en el Chaitanya Charitamrita. O en el Chaitanya Bhagavat, que yo traduje la primera parte hace muchos años, de Guru Maharaj. ¿No? Y ves cómo él era expeditivo. Yo la traduje y luego uno se la apuntó y la publicó. Digo, a mí qué más me da. Fijaros que mentira más vana. La vana gloria de poner su nombre en el libro. En vez de decir, bueno, pues la primera parte la hizo este otro. ¿Qué me importa? Por el servicio lo hice yo. Y era yo quien entraba a la habitación de Guru Maharaj y cogía los folios y me decía, muy bien, Krishnadas, muy bien. Así, ¿a mí qué me importa? Para mí el premio era ese, no que estuviera escrito. El premio era poder entrar en la habitación de Maharaj y él me hacía las correcciones y veía. Y me acuerdo que me dice, muy humilde, me dijo, ay, Krishnadas, te pido perdón. Dice, porque mi inglés es muy malo. Dice, por mi culpa te está costando mucho hacer la traducción. Y yo le dije de inmediato, y no era por tirarle de la levita, es que lo sentí así. Le dije, no, Maharaj, tú eres perfecto, el problema lo tengo yo. Porque si yo fuera capaz de comprenderte, no tendría ninguna dificultad para traducir tus escritos. El problema lo tengo yo, no lo tienes tú, lo tengo yo. Que veo imperfecciones en lo que tú has escrito, porque no llego a tu corazón todavía así. Y entonces él se sonría así, me hizo así en la cabeza, así con la mano, y me dijo, sí, Krishnadas, es verdad, dice, pero tengo muy mal inglés. ¿Entendéis? Esa es la lección también de su propia sencillez. I was explaining one pastime with Gurudeva. He ordered to me to translate the Chaitanya Bhagavat. I made the first part of the Chaitanya Bhagavat, I made the translation. Honored devotee from ISKCON, he took my translation, he finished the book, and he put his name on the book. Did it by me, but and there is a difference because the first part is more sweet than the second one. And then I remember that for me the most important it was the seva. But maybe he could put his name on the book. But I have the chance to go inside of Guru Maharaj's room with the papers and asking him, I am doing this, this is true, this is all right or not, like this, that. And Guru Maharaj was very satisfied looking the seals, no? Looking the pages translated. And then he was very humble and told to me, I'm very sorry, Krishnadas, because I have a very bad English. And because of my bad English, now you have a lot of work to understand what I was trying to explain. And then I immediately say to him, no, Maharaj, you are perfect. I have the problem. It's my problem because I am not perfect.
I cannot see you who you really are. That's why I face some difficulties. Because if I really know What you're trying to say. what you're trying to say, who you are really, please forgive me, because I have this problem. It's not in you, the blame, it's on me. Because I have no qualification enough to make this ever for you. And then he smiled very lovely and he touched my head like this. And he told me, yes, Krishnadas, I like what you're talking, but my English is also very bad. He told me like this. ¿Entendéis? En esa dulzura es donde está la verdadera enseñanza. Después puedes creerte que has hecho servicio, que no sabes nada. No has entendido nada. En la película El reino de los cielos, habéis visto que esa nos gusta mucho a Siddhanta y a mí, al final hay una escena de Salahadin cuando captura a Guy de Lusignan y al rey. Los tiene prisioneros y le ofrece una copa con hielo, ¿te acuerdas en la película? En mitad del desierto le ofrece al rey y el otro se la da al pelota que lleva y el otro lo bebe así porque se piensa que lo va a envenenar. Y Salahadin le dice, yo no te ofrecí la copa a ti. Y entonces, sí, pero estaba tal, y entonces en un momento saca la espada y le corta el cuello. Y le dice al otro, dice, un rey no mata a otro rey. Dice, has estado tanto tiempo al lado de un gran rey y no has aprendido nada. Puede que adoptes la forma, adoptes la pose, digas las cosas y decir, no entendiste nada. No entendiste nada. Has estado tanto tiempo sirviendo a un gran rey, como era Balduino, y no entendiste nada. Y te creías que estabas a su servicio, no entendiste nada. Con el gurú pasa esto. Muy pocos de verdad llegan a entender la verdadera esencia. Y se quedan con la institución del gurú, con el gurú, con la posición del gurú, con el... No entendiste nada. Déjalo todo y sígueme. No dejaste todo. Diste lo que te sobraba, pero no dejaste todo. Como el que hizo el trabajo, tú no dejaste todo. Tú no cambiaste tu vida, empleaste una parte de tu vida, el tiempo que te sobraba en hacerlo, pero nunca dejaste todo. Por eso es la dificultad de entender a Jesús. Y luego, y si dejas materialmente absolutamente todo, cuidado, que te llevas el último equipaje, que es el que está en la mente. Si no, acabas como Judas. Judas dejó todo, pero no dejó su mente. Su pensamiento era el de un celote y no pudo entender quién era Jesús en verdad. Lo seguía viendo como que iba a ser el líder guerrero, el líder celote que iba a liberarles del yugo romano. Por eso es muy sutil entender al gurú, muy sutil. Y por eso hay que tener mucho cuidado, no te quedes la flecha atascada en el arco, porque ahí te quedas. Y cuidado, creedme, esa es la trampa que más te retiene en el avance espiritual, aunque os parezca increíble. La trampa de la religión, te quedas ahí atrapado, es terrible. Porque un materialista, en un momento dado, puede cambiar rápido, porque no tiene un condicionamiento de ese tipo. Le pasa un suceso extraordinario en la vida, ve algo tal, y de pronto ve la luz, ve la revelación como San Pablo, ¿no? Te caes del caballo y dices, ¡ay, va! Y de pronto hace ¡uf! Y se va. Y el otro se queda allí dándole vueltas al rosario, rezando jaculatorias, mientras que todo el mundo ya se fue. Por eso también Jesús los reñía cuando tocaban la puerta y besaban, que era la tradición judía, que era una superstición, por eso habla mucho de la superstición. Déjate de tocar las puertas y vete a lo que tienes que hacer. Que por tocar el marco de la puerta no te va a salir mejor el trabajo que tienes. Entender eso, déjalo todo y sígueme. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo vais a seguir a Dios en vuestra vida? ¿Cómo vais a preparar la hierba seca para que un verso del Bhagavad Gita prenda fuego en él? Del Bhagavad Gita, un versículo del Nuevo Testamento, uno del Cantar de los Cantares, un poema de Rumi, un kohen taoísta. Las cerillas están ahí. No faltan cerillas. Lo que falta es hierba seca, leña seca, sobre la que prender. Y este mundo actualmente, queridos, está muy verde.
está muy verde, muy verde. Por eso los mensajes de amor, de verdad, de las grandes tradiciones espirituales calan tan poco. O se pervierten, se fanatizan, se convierten en lo que no son. Y ya me pasé, yo pecador me confieso a Dios, que me he ido 1 hora y quería hacer 45 minutos. Gaura Premanande.